Bien, para estas funciones me piden determinar el dominio. Si yo quiero determinar el dominio, tengo que acordarme de las restricciones. No existe la división para cero y no existen raíces pares de números negativos en los números reales. Entonces, si yo observo la primera función, que aquí la han denotado como f, tenemos dos denominadores, el x más 1 y el x menos 1. Si x más 1 está en este denominador, yo tengo que evitar que se haga 0. Entonces, x más 1 no puede ser 0. Despejando me queda que x no puede ser menos 1. Ahora, este x menos 1 también tengo que evitar que sea 0, puesto que está en el denominador. Entonces, x menos 1 no puede ser 0. Quiere decir que x no puede ser 1. Entonces, para los otros números reales no hay restricción. Cualquier otro número real que yo reemplace en x, va a quedar aquí un resultado. Noten que para menos 1, si yo reemplazo acá menos 1, menos 2, menos 1 sobre menos 2 es un medio. Aquí no había problema, pero el problema se hace acá. No puedo sumar un medio con un número que no está definido. Lo mismo con el 1. Si yo reemplazo 1, aquí me queda un medio y acá me queda pues 1 sobre 0. No puedo a un medio quitarle ese número que no existe. Para los otros valores de los números reales no hay restricción. Por lo tanto, concluyo que el dominio de la función f serán todos los reales excepto ¿quién? Excepto el menos 1 y el 1. Ahora observamos acá la función g. Vemos que en el denominador está un trinomio. Entonces tengo que evitar que ese trinomio, x cuadrado menos 7x más 12, no puede ser 0. Esto es una ecuación cuadrática. ¿Cómo yo puedo resolver una ecuación cuadrática? Por factorización. En este caso, x menos por más menos, debido a que tengo un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Tengo que buscar dos números que en me dé menos 7 la suma y la multiplicación me dé 2. Esos números son 4 y 3. Como este producto no puede ser 0, sabemos que el producto de dos números es 0 cuando el un número es 0 o el otro número es 0. O cuando ambos son 0. Entonces yo tengo que evitar aquí que x menos 4 no sea 0 o que el x menos 3 no pueda ser 0. Despejando, me queda que x no puede ser 4 y acá que x no puede ser 3. Y al igual que habíamos hecho en la parte de arriba, entonces escribo aquí el dominio de g igual a todos los reales excepto ¿quién? Excepto el 3 y el 4. Ahora miren que aquí tengo una restricción combinada. Por aquí no puedo tener un número negativo en esta cantidad subradical y acá tengo un denominador que no puede ser 0. Entonces, si yo tomo el x menos 3, yo sé que eso tiene que ser positivo o 0. Al pasar el menos 3 a sumar, me queda pues que x tiene que ser mayor a 3. Si x menos 5 no puede ser 0, entonces significa que x no puede ser 5. Entonces, ¿cómo escribo aquí el dominio? Bueno, me dice que puede ser cualquier número mayor o igual a 3, pero el 5 es mayor o igual a 3 también. Entonces, de los números mayores o iguales a 3, no puedo incluir el 5. En la recta numérica, esto sería algo más o menos así. Aquí tengo el 3. Todos los números mayores o iguales a 3, pues son estos que están aquí. Pero me dice que x no puede ser 5. Quiere decir que en 5 yo tengo que saltarme ese valor. Por eso está ahí en blanco. Eso lo puedo representar aquí con dos paréntesis.
entonces concluiré que el dominio de H será desde 3 hasta el número 5, unión desde 5 hasta más infinito. Y de esa manera pues tengo el dominio de las funciones de variable real mostradas. Ahora vamos a determinar el dominio y el rango gráficamente para las funciones que están mostradas. Vamos a empezar con la función que tenemos en el literal A. Entonces, para esta función, recuerden, si yo quiero calcular el dominio, tengo que hacer una proyección del gráfico hacia el eje X. Entonces, si yo hago la proyección aquí de todos estos puntos hacia el eje X, veo que la sombra, pues, viene desde el menos infinito. Esta recta de aquí se proyecta en este intervalo. Y finalmente, esta función constante se proyecta en la parte de abajo. Como podemos darnos cuenta, todo el eje X ha sido sombreado. Por lo tanto, podría escribir aquí que el dominio de la función son todos los números reales. Para el rango, hacemos lo mismo, pero hacia el eje Y. Entonces, todos estos puntos se proyectan en el eje Y de esta forma. Luego esta recta, pues sigo así hasta llegar al número 4. Y observen que esta recta de aquí, esta función constante se proyecta en el eje Y en un solo punto. ¿Sí? En un solo punto. Significa que el dominio será desde el rango, desde el menos infinito hasta el número 4. Entonces el rango de la función será desde menos infinito hasta el número 4. Como sí incluye el 4, entonces ponemos aquí un corchete. Vamos a hacer lo mismo con la función b, ¿no? Llamémosla f de x. Si hago la proyección de este gráfico hacia el eje X, entonces esto de aquí se proyectará hacia el eje X hasta ahí. Luego esta recta se proyecta o se sombrea en el eje X hasta llegar al número 2. Entonces, si estos números vienen desde el menos infinito, observen que llega hasta 2 incluido, ¿no? Porque aquí tengo un punto negro. Entonces puedo escribir aquí que el dominio de la función f es desde menos infinito hasta 2. Si quiero determinar el rango, ¿verdad? Proyecto todo este gráfico hacia el eje Y. Entonces este punto se proyecta en menos 2, es decir, incluyo al menos 2. Y a partir de ahí, toda esta recta se proyecta en el eje Y así, ¿verdad? Hasta aquí. Y finalmente esta función constante se proyecta justo en el valor 2, ¿no? Lo que hace que el rango sea el intervalo desde menos 2 hasta 2. Entonces, rango de la función, corchete menos 2 hasta 2. Vamos a ver aquí la función c, llamémosla así mismo f de x. Si realizo la proyección de esta recta, de esta función lineal hacia el eje x, será todo este intervalo hasta llegar al menos 1. Noten que aquí en el menos 1 está incluido, hay un puntito negro. Por lo tanto, aquí ponemos un corchete. En esta sección no hay gráfico, entonces no hay nada que proyectar. Luego, vemos que esta función de aquí, esta función lineal, no tiene en el extremo un punto blanco. Quiere decir que aquí irá un paréntesis. Y toda esta recta se proyecta en el eje X así. Por lo tanto, podría decir que el dominio de la función será el intervalo desde menos infinito hasta el menos 1 incluido. Pero como también debo considerar este intervalo, entonces unión desde 2 hasta más infinito. Y noten que aquí en 2 tengo que poner un paréntesis puesto que no incluye el extremo de esa función. Para determinar el rango, vemos que estas rectas pues se prolongan hasta el menos infinito.
Quiere decir que para el rango debería sombrear todo esto. Y miren, esta función de aquí llegó hasta 1. Pero ¿qué pasa con esta función de acá? Al proyectarla, considera al 1 y sigue hasta ¿dónde? Hasta el 3. O sea, viene desde menos infinito hasta 3. Y esta, al sombrearla, pues ya está sombreada. Entonces no hay nada más que sombrear. Llega aquí y como en este extremo incluye un corchete. Entonces puedo escribir aquí que el rango de la función es desde menos infinito hasta 3. Incluido. Finalmente, para esta función, si yo quiero el dominio, realizo la proyección hacia el eje X, sería esto. Y miren que aquí incluye y acá no incluye, pero como es el mismo punto, debo de incluir, ¿no? Entonces aquí incluiría el menos 6. Y esta recta que está aquí se sigue proyectando en el eje X. Y esta función que está aquí la puedo seguir proyectando en el eje X. Entonces, ¿qué sucedió? Que todo el eje X se sombrea. Por lo tanto, si esta es una función f de x, entonces el dominio de la función será todos los reales. Y para el rango, observen, esta función lineal de aquí viene desde el menos infinito. Y llega hasta 5 incluido. Todos estos puntos se proyectan hasta el 5, pero ya lo tengo incluido. O sea que aquí vendría desde menos infinito hasta 5. Luego, aquí hay un espacio. Sí, como pueden darse cuenta, aquí hay un espacio. Ese espacio no considero. Y luego esta recta de aquí, pues se proyecta hacia el eje Y. Y como aquí se incluye, aquí va un corchete. Y toda esta recta, pues proyecta sombra en ese sentido. Entonces, lo que es sombreado en el eje Y será mi rango de la función. Es decir, de menos infinito hasta 5. Corchete, pero como también debo considerarlo de acá, ponemos unión, ¿sí? Y de ahí desde 10 hasta más infinito. Y de esa manera he determinado el dominio y el rango de una manera gráfica para las funciones que estaban mostradas.